fortalecimiento institucional en el marco del programa Mi Pyme Compite. En concreto, este webinar forma parte del ciclo de habilidades profesionales y dentro de ellas del grupo de webinars que venimos haciendo sobre gestión de reuniones. Y este es el penúltimo de ese grupo de webinars sobre gestión de reuniones. Hoy vamos a abordar la documentación y seguimiento de reuniones. Ya venimos realizando y abordando todo lo previo. Hoy estamos en el penúltimo y vamos a hablar sobre documentación y seguimiento de las mismas. Como en los casos anteriores, como ya saben, el objetivo es compartirles buenas prácticas, en algunos casos a modo de recordatorio y reflexión para aquellos que ya tienen experiencia en la temática y para otros será como más introductorio, ¿verdad? Después de los 7 webinars que hemos realizado hasta el momento, considero que ya me conocen, pero para los que no, soy Máximo Barreto, director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio y coordinador del programa Mi Pyme Compite, en el marco del cual se realiza esta actividad. Eh, Siguiente lámina, por favor. Se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea. Hablamos siempre de Mi Pyme Compite para el periodo 2019-2023 y tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las MIPYMES. El programa está siendo ejecutado e implementado de manera coordinada y articulada por 5 socios estratégicos, como son el Banco Mundial, la FECOPROD, el MIC, la ONUDI y la UIPE. Como ven, el programa está estructurado en 3 grandes componentes que se reflejan en este gráfico. Vemos que tiene como centro lograr MIPYMES más competitivas. El primer componente, si vamos de abajo para arriba, es el componente del sector privado que lo implementa en conjunto FECOPROD, ONUDI y UIP. El segundo componente, en la parte de arriba, tenemos el de fortalecimiento institucional que lo implementa el MIC. Y más a nivel macro transversal vemos el componente de clima de negocios que lo implementa el Grupo Banco Mundial. Destacar que el MIC también en el marco de esta lógica de intervención del programa ejerce un doble rol. Por un lado, implementar el componente de fortalecimiento institucional, pero también trabajar y asegurarse de la articulación y coordinación de todos los demás componentes. Siguiente, por favor. Bueno, antes de arrancar, quisiera recordarles algunas pautas de participación en el webinar. Primero que nada, asegurar tener una conexión estable, ¿verdad?, de Internet, evitar las interrupciones, mantener nuestros micrófonos apagados para asegurar el audio y que todos podamos escuchar sin ninguna interrupción. También tratemos de comprobar que nuestros equipos funcionen correctamente. Si tienen alguna duda o consulta, alguna pregunta, pueden hacerla en cualquier momento de la presentación a través del chat. También, para los que deseen recibir un certificado que vamos a entregar por cada bloque de 5 webinars, deben escribir su nombre y apellido a través del chat. Únicamente vamos a poder entregar los certificados a aquellas personas que se inscriban a través del chat del webinar. Finalmente, también decirles que vamos a enviarles, como siempre, después del webinar, un formulario de evaluación que les va a tomar no más de 2 minutos completarlo. Es muy importante para nosotros tener siempre su retroalimentación. Eh, También informarles que esta sesión será grabada, al igual que los demás webinars, para que los compañeros que no pudieron participar puedan aprovechar también los conocimientos y en un plazo de 24 a 48 horas vamos a enviar los documentos del webinar, específicamente el material de apoyo que va a utilizar nuestra presentadora. Bueno, sin más, doy paso a nuestra conferencista. Ella es Palmira López Fresno, considero que ya todos la conocemos también. Ella está como jefe de equipo fortalecimiento institucional del programa IPYME Compite. Es doctora en Economía y Administración de Empresas y tiene una extensa experiencia internacional en gestión de reuniones. Es autora de varios libros sobre la temática y numerosos artículos, tanto de divulgación como de investigación científica relacionados con la temática. Palmira va a realizar una presentación y posteriormente vamos a dar paso a sus preguntas. Esta vez vamos a cambiar un poco el formato de las preguntas. Pueden hacerlas a través del chat, pero también pueden hacerlas a mano alzada
y le vamos a dar paso para que pregunten directamente a viva voz, por así decirlo, a Palmira. Así que adelante, Palmira, y muchas gracias. Buenas tardes, Máximo. Buenas tardes a todos. También buenas tardes a nuestra graficadora del webinar. Espero que estén disfrutando todos de la narrativa gráfica que adjuntamos con la documentación. Bueno, como decía Máximo en la introducción, hoy vamos a ver la documentación y seguimiento de las reuniones. O sea, en concreto el resumen de la reunión, bueno, ya veremos cómo lo vamos a llamar, y todo el seguimiento de las acciones y de las decisiones tomadas. Este es el del grupo de 5 webinars que hemos diseñado. Este es el número 4. Como decía Máximo, es el penúltimo de este grupo sobre gestión de reuniones. El próximo no se lo pierdan porque es de un aspecto que está realmente muy poco implementado, que es toda la evaluación y la mejora de las reuniones y que sin embargo es imprescindible. ¿Cómo hemos estructurado este webinar? Comenzamos por los objetivos en la línea que comentaba también Máximo. Después vamos a bajar al concepto, la terminología que utilizamos cuando utilizamos minuta, resumen, acta, etcétera, las funciones que tiene. Y luego ya bajamos a la elaboración, cuándo elaboramos un resumen de una reunión, o sea, en qué casos, cómo lo elaboramos, tips para la elaboración y a quién distribuir. Todo esto, recuerden que lo marcamos en un entorno cultural, tanto de país como de organización, y dentro de una organización también las diferentes unidades. Y en este caso vamos a ver que nos afecta muchísimo a la terminología, pero también al enfoque del desarrollo, ¿verdad? Y luego vamos a tocar al final el seguimiento de las reuniones, porque hacemos reuniones para una finalidad, esto ya lo hemos tratado reiteradamente tanto en la planificación como en la coordinación, y por tanto hay que dar seguimiento de que realmente se cumple esa función y se implementan las decisiones tomadas. Entonces, por un lado, en objetivos, compartir con ustedes aspectos clave que hemos de considerar en la documentación y seguimiento de las reuniones, pero también buenas prácticas en esos dos ámbitos. Y como siempre digo, pues también compartir este espacio virtual y temporal, ¿verdad? Tanto de reflexión como de relación. Antes de que se me olvide, Belén en el chat ha colgado un instructivo porque en ocasiones más de uno de ustedes nos dijo que se le había quedado anclada una diapositiva. Entonces, no ocurre a todos, solo a determinadas personas, y ahí verán un print de pantalla, una fotografía de cómo resolver si eso les vuelve a ocurrir. También algunos se quejan de que no ven a los participantes, por ejemplo, a mí en el video, depende de cómo tengan configurada su visualización de pantalla. O sea, deberían estar viendo en estos momentos la presentación, pero también mi video, ¿verdad? Bueno, comenzamos por el concepto, y en este caso no es solo concepto. Tenemos que hablar de terminología. En ocasiones nos referimos a resumen de una reunión. Aquí, y les digo aquí en Paraguay y en Latinoamérica, hablan muchísimo de minuta de una reunión, y también hablamos de acta de una reunión. Y son conceptos diferentes. Depende del grado de formalidad. Formalidad me refiero a la oficialidad que tenga ese documento de resumen de la reunión, pero también a la influencia cultural. O sea, hay variaciones idiomáticas. Ya les avanzo que minuta en ocasiones se malinterpreta porque es una mala traducción del término en inglés y de otras cuestiones que ahora veremos. O sea, afecta la variación idiomática, pero también el grado, y esto también es una influencia cultural, de formalidad que le den a la comunicación escrita. O sea, en Latinoamérica se da un grado mayor de formalidad, por ejemplo, en las instituciones públicas e incluso a nivel empresarial, pero sobre todo en las instituciones públicas, que es diferente al que podemos tener, por ponerles un ejemplo, España. E incluso dentro de Latinoamérica también varía. Entonces, el grado de oficialidad, de alguna manera, del resumen al acta varía de menor a mayor.
Yo aquí, para los que me conocen, me niego a utilizar el término minuta, por lo que veremos ahora. Yo respeto que lo utilicen, pero no está bien utilizado con el enfoque que habitualmente le dan. Entonces, vamos a ver la terminología. Perdón, que me pasó una. Minuta, se denomina, según el diccionario, en general a un borrador. Es un escrito que antecede al definitivo y se utiliza en especial en el ámbito jurídico. Una minuta de un contrato, de compra-venta, una minuta en general de un documento jurídico. También se llama minuta a la factura, a los honorarios que pasan los abogados. Pero bueno, en definitiva es un extracto o borrador que se hace de un documento jurídico, que puede ser un contrato, donde se anotan las cláusulas o las partes esenciales para después, o sea, validarlo con las partes y luego pasarlo a un documento limpio. También se denomina minuta a las notas que se toman, por ejemplo, en el Parlamento o en una reunión o en una conferencia, que después sirven para redactar el resumen de la reunión o el acta de la reunión. A eso se denomina minuta. O sea, puede ser en la acepción de anotaciones, puede ser en la versión de un escrito que antecede al definitivo, ¿verdad? Entre otras acepciones que ahí tienen. Por tanto, cuando ustedes dicen minuta de una reunión, pues realmente en sentido estricto no estaría bien utilizado. No soy yo quien va a hacer variar ese término, pero sí en el ámbito de mi pyme compite no utilizamos minuta, promovemos el resumen, por lo que les comentaré después. Porque es una exposición resumida, valga la redundancia, porque utilizamos el mismo término, de un asunto o materia. O sea, en ese sentido sería una concreción de los aspectos más relevantes que se trata en una reunión. Cuando utilizamos acta de una reunión, y esto también depende varía de la cultura y varía con el tiempo, estamos hablando de un documento muy formal, oficial, que también tiene unas fórmulas muy determinadas. Reunidos en Asunción a tantos días del mes de agosto de 2020, las partes, tal. O sea, tiene toda una formalidad. ¿Qué ocurre? Y para los que hayan leído el libro de reuniones, cómo gestionar una reunión y optimizar sus resultados, y aquí tenemos a una de las personas, Ana Laura, verán que yo utilicé en ese momento, en el año 2010, el término acta, porque en ese momento se utilizaba muchísimo, ¿verdad? En el ámbito cultural en el que lo escribí. Pero en general, para reuniones de trabajo hablamos de resumen. Esto únicamente para que tengan claro cuál es la acepción de cada término y el grado de formalidad de cada uno de ellos. Las funciones que tiene, pues esto yo entiendo que ya las conocen sobradamente, es dejar constancia de lo tratado, de lo acontecido en una reunión, en cuanto a temas tratados, los puntos clave para cada tema, las decisiones que se tomaron y las acciones acordadas. Hablamos siempre de reuniones de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Pues recordar esos puntos, esos temas, esas decisiones tomadas, dar seguimiento posterior, eso lo veremos, informar a otras personas, importantísimo, porque nos reunimos X personas o se reúnen X personas, pero puedo necesitar informar a otras personas para que realicen sus funciones, para que contribuyan a implementar, por ejemplo, esas actuaciones, para dar fe de lo tratado, esto también. En todos los casos, ¿cómo enfoquemos el resumen? Yo a partir de ahora me voy a dirigir en el webinar a resumen de una reunión, porque estamos en el ámbito de trabajo y es como lo concibo. En todos los casos, tiene que ser apropiada para la finalidad que pretende. Luego creo que voy a tratar y si no, la avanzo. Seguramente incluso socios de mi pyme compite se preguntan, ¿por qué hay resúmenes de reuniones que tienen 12 páginas y otros son 3? Bueno, porque depende de la finalidad. Si nos reunimos para tomar una decisión estratégica o para consensuar determinadas acciones o para tomar determinadas decisiones que tienen una trascendencia futura y eso tiene que ser leído por un evaluador, por un auditor, bueno, o una evaluadora o una auditora, o tiene que ir a otras instancias como puede ser la ministra, el embajador, etcétera, ellos tienen que tener el detalle. No es
una fiel transcripción, pero sí es el detalle de lo que allí se ha tratado y de lo que allí se ha acordado. Por tanto, siempre pensando en la finalidad que se pretende. De esa finalidad va a depender el enfoque que le demos, la extensión que tenga, el estilo de redacción que tenga, más formal, menos formal, y también el formato que utilicemos. No todos los formatos son iguales, incluso, vuelvo a decir, para los socios implementadores, habrán visto que el formato de la reunión del comité directivo varía ligeramente respecto al formato que utilizamos habitualmente. ¿En qué casos tenemos que elaborar un resumen de una reunión? Pues diría que de las reuniones de trabajo se debería hacer un resumen siempre. Y ahora voy, excepto casos puntuales. ¿Cuáles son los casos puntuales? Cuando hay un secreto o una sensibilidad de lo deliberado y acordado allí, por muy confidencial que haga un resumen, pues en ocasiones no interesa. Cuando también hay secretos de los que se reúnen, ¿verdad? Y en especial, diría, porque muchas veces, y ustedes lo saben, no tenemos tiempo a elaborar un resumen de una reunión. Bueno, en especial, si hemos de sacrificar determinados casos, serían aquellos en los que no se toman acciones o decisiones, por ejemplo, una reunión informativa. Por tanto, visto desde el otro lado, en especial se debería hacer cuando se han tomado acciones y o decisiones o cuando se requiere informar a otras personas porque lo necesitan para su trabajo. Si no es posible hacerlo siempre, hemos de balancear la utilidad. Y aquí la utilidad va ligado mucho a los riesgos de no tenerla. Cómo otras personas contribuyen al proyecto que estamos implementando, a las acciones que estamos implementando, a lo que estamos deliberando, cómo contribuyen si no tienen esa información. ¿Se la damos por teléfono? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y al coste en el sentido de tiempo para utilizarla. Entonces, iniciamos una reunión. Nos ponemos ya en el caso de que se inicia una reunión. Ahora les voy a comentar, antes incluso de iniciar la reunión, tenemos que ver si es necesario tener un resumen. En general sí, ya lo hemos visto, salvo las excepciones. Si vemos que no es necesario o no es posible, entonces ahí va la reunión sin resumen. Si sí es posible, asignamos responsabilidad para la elaboración. Habitualmente, repito, antes de la reunión, porque requiere también una preparación. Como muy tarde, es al inicio de la reunión. Nunca asignemos después de la reunión, pedirle a alguien que ha estado, elabora por favor el resumen. O sea, esa persona lo tiene que saber al inicio, porque dependiendo de si elabora el resumen o no, va a tomar las notas de una manera o de otra. ¿Cómo elaboramos? O sea, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Lo primero tenemos que analizar, y esto a ser posible antes de la reunión. O sea, asignamos la persona y tenemos que analizar, esa persona analiza. ¿Hay un formato específico? Me han pedido que haga el resumen de una reunión. ¿Tenemos un formato estandarizado para la unidad, la dirección, la institución, etcétera? El proyecto, lo que sea. ¿Cuál es la naturaleza de esta reunión? ¿Es una reunión interna? ¿Es una reunión externa? ¿Es una reunión que tiene una gran formalidad? ¿Sí o no? En función de eso, ¿qué enfoque le vamos a dar a ese resumen de la reunión? ¿Con qué estilo redacto el resumen? Todo esto lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el plazo de realización? ¿Cuándo lo tengo que enviar? ¿A quién lo tengo que enviar? ¿Quién tiene que validar? Y esto en general lo hace estas reflexiones, quien realiza el resumen. Y habitualmente lo coordina con quien organizó la reunión o quien presidió la reunión, que puede ser diferente, o quien coordinó. Pero alguien tiene que indicarle a esa persona, pues mira, sí, hay este formato, o ya lo conoce de antemano, el estilo, el enfoque que le damos esto, resume únicamente los puntos principales y las acciones, o pon énfasis en esto o en lo otro, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí viene ya el desarrollo de la reunión y la documentación. Pero aquí surgen dos temas importantes, dos aspectos importantes. Tomar nota en la reunión. Y una cuestión que nos surge, una pregunta es, ¿cómo tomo nota? ¿Tomo nota en mi libreta? ¿Tomo nota en la computadora? Grabo la reunión, que es una pregunta que hacía Máximo en el anterior webinar. Miren, las implicaciones son diferentes de cada uno de ellos, que es lo que les puse entre paréntesis. Esto es un tema totalmente cognitivo. Si tomamos nota en la libreta, el método, el procesamiento que hacemos de la información es diferente
y mayor que si tomamos nota en la computadora. Esto da para debatir mucho y hay personas además conectadas que nos pueden ampliar mucho la información. Pero es diferente el procesamiento. También tiene más implicaciones. No tengo ninguna barrera como participante delante de mí con respecto a otros. Y la atención la tengo puesta en la reunión, porque puedo tomar nota, necesito mirar, pero también miro a los demás. También puedo mirar a los demás mientras escribo en la computadora. El procesamiento es diferente, la comunicación no verbal es diferente entre una libreta y una computadora. Pero esto también depende. Si tomo notas en la computadora dirán, pues es mucho más eficiente en términos de tiempo porque ya las tengo trasladadas. Esto, como les digo, tiene muchas implicaciones que trascienden este webinar, pero con gusto luego las comentamos en más profundidad si quieren. En cuanto a las grabaciones, el otro día les respondía, es un buen método, pero tengan en cuenta que las personas normalmente se sienten más limitadas cuando saben que está siendo grabado. Entonces, bueno, ahí ustedes lo evalúan también. Respecto a los plazos, aquí sí que voy a ser bastante estricta. Miren, lo primero depende de la complejidad de la reunión y de la urgencia de las acciones acordadas, pero les voy a dar unas indicaciones. En reuniones internas debería ser en un máximo de 3 días. Antes de 3 días debería estar distribuido el resumen de la reunión. Pero ojo, si hay acciones urgentes, el mismo día hay que distribuirlo. Imagínense que se trata una temática que tiene cierta urgencia y se establecen acciones para ese mismo día o el día siguiente. No van a esperar 3 días. Entonces ahí tienen que valorar. En el resto de reuniones, entre 3 y 5 días. Y las reuniones que ya son muy peculiares, que son complejas, que tienen que, o sea, la validación del resumen tiene que ir por diversas estancias hasta 7 días laborables. Eso es la indicación, digamos así, más general. Todo se puede evaluar y habrá casos excepcionales, pero estos son los plazos en los que deberían, como buena práctica, distribuirlo. Si no hay formato, no vayan a una reunión sin un formato, establezcanlo antes. O sea, tomen como referencia, si quieren, uno que conocen, elaboren uno propio partiendo de cero, como quieran, pero tienen que conocerlo antes de la reunión para saber qué datos tienen que volcar en la reunión, qué información. Modelos. Esto se lo voy a distribuir, les he puesto varios. En la parte izquierda tienen un modelo que es incorrecto y ahí les indico por qué. Para empezar, huimos en la medida de lo posible, y ahora lo vamos a tratar en detalle, del texto narrativo, grandes párrafos. Vamos a técnicas de síntesis, puntos muy claros, concretos, muy concisos. Pero un acta, un resumen, ahora se lo voy a comentar en detalle, tiene que tener sí o sí, y estos son requisitos de calidad, determinados datos. Este resumen no tiene quién participó, no tiene el horario, no tiene en el lugar donde se reunió, tiene falta de claridad, las acciones y las decisiones están en el texto, no se ven claras, por tanto esto no incita a la acción y no facilita la acción posterior. Una acción tiene que indicar responsable de implementación y el plazo de implementación. A la derecha lo van a ver, porque ahora lo ven muy pequeñito, ese mismo resumen trasladado a un formato más estructurado, más visual, que facilita la implementación. Aquí tienen otro formato, no es la intención de que vean, porque no los voy a comentar en detalle, los van a tener, no es la intención de que lean, pero les quiero proveer de diferentes herramientas para que ustedes vean, bueno, ¿qué tipo de reuniones tenemos? ¿Son internas, son externas? Si son internas periódicas, vayan a formatos como este, que a la parte izquierda dice, si es una A, es una acción que hay que implementar. Si es una I, es información que se dio. Si es una D, es que es una decisión que se tomó. Y luego pone responsable, bueno, pone el detalle y luego pone responsable, plazo, y hay una columna para seguimiento. ¿Por qué? Porque son reuniones periódicas y a la siguiente se da seguimiento. Esta es otra, muy parecida, pero algo varía el formato, pero ojo, ven que todas ponen hasta porque en ese momento, ya les hablo de los años 2010, utilizábamos ese concepto, pero no es un acta, entendido como lo entendemos hoy, ¿verdad? Este es realmente un plan de acción. Son reuniones donde
únicamente se quedan con las acciones, no con lo que, digamos, la información, los temas que se han tratado y la información que se ha compartido. Es otro formato alternativo. Y este es un formato que es para reuniones periódicas, lo van a ver en detalle cuando lo distribuyamos, y tiene el seguimiento en 3 reuniones. O sea, el tema de un resumen puntual de una reunión es que a la siguiente, si le quieren dar seguimiento, tienen que llevárselo. Este permite el seguimiento de las últimas 3 reuniones. Realmente está muy elaborado pensando en la máxima efectividad posible. Ahí lo van a tener también. Y además la diferencia de este formato es que como es una reunión periódica, al inicio están todos los nombres y simplemente se ponía en una casilla, en un cuadradito, quién participaba y quién no, un tic, ¿verdad? O una cruz. Este es otro, más texto corrido, ya lo ven, tiene un grado de formalidad elevado, es de un comité de dirección. Esta no se la voy a distribuir porque, bueno, hay información más confidencial, pero ahí les voy a poner unas anotaciones. Formatos todos los que quieran, muchísimo. Incluso puede ser un correo. Y bueno, no pedí autorización escrita al Viceministerio de MIPYMES para mostrarlo, tampoco van a leer mucho en pantalla, no era el objetivo, pero incluso no tiene por qué ser un documento independiente, un resumen de una reunión se puede enviar en el cuerpo de un correo. Ahora bien, ¿qué tiene que tener un resumen de una reunión? Con independencia del formato que ustedes elijan. Mire, tiene que ser muy claro, o sea, claridad, porque el resumen es, como decía, para dejar constancia de los temas tratados, la información compartida, los puntos relevantes, pero también decisiones y acciones. Por tanto, eso tiene luego un seguimiento, una implementación. Tiene que ser muy claro, tiene que facilitar todo esto. Tiene que ser coherente. ¿Coherente en qué? Coherente en todo, en diseño, de cómo detallo los puntos relevantes para cada tema, cómo detallo las acciones, las decisiones, qué jerarquía de viñetas, por ejemplo, utilizo, pero coherente en extensión. Si hemos tratado 3 puntos y los 3 son igual de relevantes, no detallen uno una página y los otros en un párrafo, porque entonces estaríamos faltando a la coherencia de lo que se trató, de lo que se abordó, ¿no? Objetividad y honestidad. Reflejo fiel de lo tratado. Ojo con tergiversar, porque hemos visto resúmenes de reuniones donde hay, por ejemplo, 3 partes y quien elabora detalla lo de uno y lo demás lo deja pasar. Y ojo también los términos que se utilizan. Siempre la ética del discurso escrito, o sea, hago la extrapolación, ¿no? Siempre la ética y la honestidad en lo que se está escribiendo. Que sea la concreción. Decíamos cuando vimos el webinar de técnicas de síntesis, ¿qué necesito poner ahí? Lo superfluo, olvídenlo, salvo que sea un acta donde me piden que refleje fielmente, pero estamos hablando de resúmenes de reunión de trabajo, por tanto, lo que sea relevante. El documento, esto es importante, el documento tiene que ser entendible por sí mismo. Para personas ajenas, esto es importantísimo, porque también aquí hay varias debilidades. Una persona ajena a la reunión, que no haya estado en la reunión, toma ese resumen y lo tiene que entender. Y no quiere decir que le tengo que poner todos los detalles, pero no puedo decir, no sé, como se ha visto en la anterior reunión, no, le pongo una frase mínimo de qué se ha abordado de ese tema. O ver anexo 1, sí, le pongo ver anexo 1 para ampliación, pero no, yo tengo que detallar como mínimo los puntos relevantes y luego decir, ver detalle en el anexo 1 y en el anexo 1 le adjunto la presentación que se ha realizado, por ejemplo, ¿verdad? Limitar el uso de abreviaturas. Abreviaturas sí, porque muchas veces si estamos hablando de, no sé, Viceministerio de MIPYMES, no lo puedo poner, o Viceministerio de Comercio, pongo VM Comercio, pero la primera vez la detallo con el nombre completo, entre paréntesis, VM Comercio, y luego ya utilizo VM Comercio, pero no llenemos el resumen de 15 acrónimos diferentes, limitemos el uso a lo que sea esencial. Y luego los requisitos mínimos de estructura y, bueno, por supuesto, la calidad que vamos a ver. ¿Qué tiene que tener un resumen de una reunión? Siempre la denominación, el nombre de la reunión.
resumen de reunión, no sé, del grupo de trabajo, del comité directivo, etcétera. Normalmente va arriba, ¿verdad? La fecha siempre la tiene que llevar. El horario, inicio y fin, real. Si una reunión estaba convocada a las 3 y empezó a las 3:20, pongan 3:20. ¿Y cuándo acabó? A las 16:30, pues 16:30. ¿Vale? O sea, ese es un tema importante. El lugar en que se realizó videoconferencia se indica. Los participantes, normalmente nombre, apellidos, el cargo y la organización. Si son todos del MIC, pues ya es una reunión interna, pues ya se da por entendido, ¿no? Pero si es en reunión interna lo tenemos que detallar. Y normalmente detallamos, como utilizamos acrónimos en muchos casos, la primera vez que citamos, si de una organización, por ejemplo la FECOPROD, que están participando, la primera vez pongo, pues no sé si hoy está Romina Espínola, coordinadora de proyectos, Federación de Cooperativas de Producción, entre paréntesis, FECOPROD. ¿Hay alguien más de FECOPROD? Ya pongo FECOPROD directamente. Es como deberíamos, a veces por resumir ponemos FECOPROD directamente, pero bueno, yo les digo cómo debería ser. Al fin de facilitar después el resumen de la reunión, solemos poner también, por ejemplo, Romina Espínola, entre paréntesis, RE, y luego ya a efectos de un resumen interno ponemos RE y así evitamos todo el nombre. Esto cuando la reunión tiene más formalidad lo debemos evitar, ¿verdad? Pero para reuniones internas o externas que son habituales de trabajo podemos utilizar las abreviaturas. Los temas tratados siempre tienen que ir, las acciones y decisiones tomadas con responsable y plazo, y las páginas tienen que ir numeradas, a poder ser en el formato X/N, página 1 barra, o como quieran separarlo, el total de páginas, para que haya la trazabilidad. Bueno, y ahí ya no me extiendo más y se lo paso a ustedes. Bueno, entonces, varios puntos clave a considerar. Uno, si hay agenda, y no me atreví a ponerles entre paréntesis si hay, porque hemos hablado en la planificación que debería haber, aunque fuera un correo, tiene que ser el fiel reflejo de la agenda. O sea, se trasladan ciertos datos. Aquí, por ejemplo, no lo leerán, pero si ven que pone agenda de reunión del grupo de trabajo a la izquierda y a la derecha resumen de reunión del grupo de trabajo. Y tenemos la fecha, el lugar, eso es invariable. Ahora veremos algunas variaciones que puede haber. El horario. Luego tenemos los convocados. En un resumen de reunión, esos convocados pasan como participantes, pero se trasladan y se ajustan. Ahora veremos el que se ajusta. Los objetivos son los mismos, ¿vale? Por tanto, traslado también directamente. Si utilizan un formato de agenda tipo este, traten de hacerlo que sea equivalente al de la reunión, al del resumen, y así cortan y pegan y se ahorran tiempo de elaboración. Entonces llegó, fiel del reflejo de la agenda, traslado de datos. ¿Qué datos? Fecha, lugar, horario, participantes, temas, objetivos, etc. ¿Dónde podemos tener potenciales diferencias? En los participantes, porque no todos pudieron o porque apareció alguien más que no estaba convocado. En el orden de los temas, luego ya veremos qué hacemos cuando cambiamos el orden. En el horario, si estaba convocada de 3 a 4 y comenzaron a las 15:15 y acabaron a las 5 de la tarde, pues lo tienen que hacer constar. Siempre que sea posible, en reuniones de trabajo, que sea muy concreta y concisa, utilizando las técnicas de síntesis, las viñetas que les decía, las enumeraciones, ¿verdad? Ahora veremos también. La voz activa, siempre. O sea, luego ya veremos pasado, presente, pretérito presente, pero en general siempre en la voz activa. En reuniones de trabajo preferiblemente en pretérito, porque las están haciendo a pasado, no están en el Parlamento tomando notas, ¿vale? Ni en una reunión, digamos, muy formal donde ya se toma nota y se deja fe de lo que hay. Normalmente yo les doy la recomendación, luego lo hacen como quieren, pero, por ejemplo, nosotros también en el ámbito del programa es en pretérito y es la recomendación, ¿verdad? Y ahí, ahí se me está ocultando algo que no veo y cuidar la edición, sí, importantísimo.
Tan importante es el contenido, por supuesto, diría lo más importante, pero también la edición, cómo va, los espacios que hayan, que no tenga errores de ortografía, que si he utilizado técnicas de síntesis, que la jerarquía la respete siempre, que no tenga errores ortográficos, etc. Si hay cambio de orden en los temas, tienen dos opciones. Uno, indicarlo en el cuerpo del resumen. Por cierto, vuelvo al anterior. Cuando decimos fiel reflejo, y les he dicho aquí los temas, teníamos en la agenda 4 temas a tratar, por ejemplo, si hay agenda, ¿verdad? Tal cual están en la agenda, ustedes los trasladan al resumen, ni añadan puntos ni quiten puntos. Bueno, sí pueden añadir si hay temas adicionales que se han tratado y no estaban previstos, pero en lo que es el título de los temas lo trasladan directamente. ¿Qué pasa si hay un cambio de orden de temas? Que esto le comenté que podía ocurrir. O bien lo indican en el cuerpo del resumen, o bien lo indican en una nota al pie de página. Debido a tal cosa, que puede ser porque una persona que es relevante para tratar ese tema tenía que salir antes de tiempo y se cambió el orden, ¿verdad? Síntesis, facilitar la lectura. Aquí tienen el mismo resumen a texto corrido y el mismo resumen estructurado por puntos. Facilita la lectura, pero evita riesgos de redacción. O sea, tanto, y es tan importante uno como otro, facilitar la lectura a otros porque es una reunión de trabajo, como evitar riesgos de redacción, porque si no, tienen que ser párrafos muy bien redactados, pero además empezamos con los verbos. Puntualizó, comentó, informó, y llega un momento en que se agotan las opciones también. Eso sí, en las actas que son oficiales, que no me estoy refiriendo a ellas, normalmente es a texto narrativo, corrido, como llamamos, ¿verdad? O sea, no se utilizan tanto estas técnicas. Distribución, y ya voy acabando. ¿A quiénes? A todas las personas convocadas. Ojo, y aquí he puesto convocadas y diferencia de participantes. Si convoco a un director general y me envió a un técnico, ¿distribuyo a la persona que participó o distribuyo a quien convoqué? En general distribuyo a quien convoqué, porque me delegó en otra persona, ¿verdad? Y a las personas que deban estar informados de lo tratado y acordado en la reunión, que normalmente, ahora veremos, se distribuyen en general por correo electrónico y pueden ir en copia. Y aquí es muy importante la denominación del archivo, porque si no, va un resumen a 10 personas, si va mal identificado, esas 10 personas tienen que cambiar el nombre del archivo para poder archivarlo correctamente, ¿no? En general, pues puede ser resumen, resumen reunión. Si tenemos una abreviatura, la ponemos, guión bajo y la fecha. La fecha siempre año, mes, día. ¿En qué formato? En general, en PDF. Y dejo para el debate si quieren preguntar. Hay excepciones. Se distribuye en un formato editable o en formato impreso, pero tenemos que saber qué excepciones. Si no, en PDF. Las habilidades, y con esto termino la parte de resumen. Mire, hay quien piensa que, bueno, para hacer un resumen es alguien que tenga mucha memoria, ¿no? Pues no, porque no es transcribir literalmente, o alguien que sea bueno en taquigrafía, no. O sea, hay que tener muy buena capacidad de escucha, de análisis de los temas, de redacción y de síntesis. Y también diría, y comprensión de lo que se está hablando, del contexto. ¿Vale? Vuelvo a decir lo mismo que dije en técnicas de síntesis. Todos tenemos habilidades de comunicación diferente, pero todos debemos realmente desarrollar capacidades para elaborar reunión, porque o bien las elaboramos o bien validamos resúmenes de reunión, ¿verdad? Entonces esto depende muchísimo del interés que cada uno ponga. Mucho les recomiendo que lean los resúmenes que reciban para que vean diversos formatos, para que vean diversas maneras de redactar con sus puntos fuertes y área de mejora y luego practicar muchísimo. Respecto a seguimiento, vimos la planificación y organización de reuniones, vimos el desarrollo y ahora estamos viendo la documentación y seguimiento. La planificación, a partir de la convocatoria, decíamos, se generan expectativas y se inicia la preparación. A partir en la realización, en el desarrollo, se toman decisiones y acciones y se generan acuerdos. Y por tanto, a eso hay que darle seguimiento.
¿Quién da seguimiento? Habitualmente quien coordinó la reunión, pero no necesariamente esa persona. Se puede apoyar en personas, en asistentes administrativos o delegarlo en otra persona. Recuerden que las reuniones en general son un instrumento de gestión y relación para la coordinación. Por tanto, tenemos que dar seguimiento a todo lo que hemos acordado. En general, ¿qué formato van a tener de acciones? Este es y lo verán en los formatos que les distribuiremos, este es el más habitual, bien clarito. 1, 2, 3, 4 acciones acordadas, ¿qué acción se acordó? ¿Quién es el responsable? Y quién es el plazo, qué plazo se estableció para la acción. Y de eso van a tener que dar seguimiento. Y con esto lo dejaría máximo para las preguntas. De hecho, me tomé 3 minutos más de lo que tenía previsto. Voy a dejar de presentar para que podamos vernos ahí en la sala, en la galería, y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Palmira. Quisiera pedir a los participantes que si tienen habilitada la opción de cámara, que puedan encenderla por 2 minutos para vernos en la sala y poder dar pie a sus preguntas. Para arrancar, Palmira, yo tengo una consulta. Quisiera preguntarte si el uso de herramientas colaborativas, por ejemplo, Teams, la que estamos usando en este momento, podría ahorrar el resumen de reuniones. Sí, es precisamente una de las ventajas de las herramientas colaborativas, pero para casos muy particulares, casos en los que todas las personas que estamos trabajando un tema formemos parte del grupo de Teams y ahí vamos dando seguimiento. Entonces, no solamente ahorra resumen de reunión, sino también ahorra muchos correos, ¿verdad? Y llamadas telefónicas y de todo. Realmente enriquece la información, pero ojo, todos, y digo todos, tanto los que tenemos una participación directa como los que tenemos que estar informados o tienen que estar informados, estamos dentro de ese grupo de Teams. Y en general, pues serán reuniones internas o reuniones externas, digamos, limitado a un grupo de trabajo. En ese caso, sí. Excelente, Palmira. Les recuerdo también a los participantes que pueden levantar la mano haciendo clic en el icono que tenemos ahí con forma de mano, ¿verdad? Y le vamos a dar paso directamente para que puedan preguntar a Palmira. Mientras leo una consulta que tenemos en el chat, dice, en un resumen posterior a su distribución, ¿se puede realizar comentarios sobre el texto? Muy buena pregunta, creo que es de Patricia. Muy buena pregunta y quizá lo tenía que haber comentado. No es que se pueden, se deben. Cuando distribuimos incluso en PDF, distribuimos diciendo, si tienen observaciones o comentarios, por favor háganoslo llegar a lo largo de la semana, en los próximos 3 días. Ahí siempre tienen que dar la opción a que alguien tenga observación, porque si no es un poquito una posición un poco arrogante, ¿no? Prepotente. Sí, den pie. Esos comentarios, y además ustedes tienen que canalizar si es en PDF, si lo incorporan en el PDF o si lo facilitan por correo electrónico, pero sí se ha de dar la opción, porque si no es una posición muy arrogante. Ojo que en todo hay excepciones, ¿eh? En todo hay excepciones y quizá pueden decir, no, es que, no sé, si el presidente de la República está de una reunión del equipo, o no sé, un ministro de una reunión del equipo económico distribuye, pues a lo mejor dice, no, esto es lo que se decidió y ya no doy opción, ¿no? Pero en general se da opción. Bueno, muchas gracias, Palmira. Creo que Margarita Peña levantó la mano, así que le damos la palabra para que haga su consulta. Sí, mi pregunta, buenas tardes para todos, antes que nada. Más bien es consultar con relación al documento de trabajo. De repente el documento de trabajo es muy grande, principalmente cuando se trabaja en un texto de documento, y hay que adjuntar al informe o algo así. Esa es mi pregunta, si le mantenemos como un anexo, como que podría ser, Almira. Sí, pues muchas gracias, Margarita, y bueno, muchísimas gracias también por participar siempre, es un gusto. Eso también es un punto muy, muy importante. El lunes tenía previsto impartir un taller a lo interno para el componente de fortalecimiento institucional y ese es un punto que
que tengo, o sea, que había considerado y sin embargo hoy no lo puse. Pero me voy a anotar que les voy a distribuir en el formato que se vea claramente anexos. Y ahora voy directamente a la pregunta. Sí, Margarita, lo que recomiendo son los formatos ya predefinidos que ponen anexos. Si no adjuntan anexos, que pongan no se adjuntan anexos. Si se adjuntan anexos, pongan, por ejemplo, anexo 1, presentación realizada, si es integrada. Anexo 2, documento, como lo quieran llamar, de trabajo, pero siempre mencionado en el resumen. No envíen documentos separados que no estén referenciados en el resumen. El resumen es el documento maestro y es el que tiene que ir referenciando los otros. Es el que integra todo. Y cuando distribuyan es muy importante la codificación. Reunión tal, fecha, resumen, guión bajo resumen. El mismo código, reunión tal, fecha, la misma fecha, guión bajo anexo 1, presentación, guión bajo anexo 2, ¿vale? Porque facilitan mucho el trabajo. Entonces sí, Margarita, hay que adjuntarlo como anexo. Y los anexos, para bien ser, tendrían que estar también referenciados en el cuerpo del resumen de la reunión, pero como mínimo en el apartado. Y yo me anoto para ponerles un print de pantalla de un resumen de una reunión que lleva anexos, para que vean cómo va. Bueno, Palmira, hay otra consulta en el chat sobre validación de actas con los asistentes de la reunión. Miren, estamos hablando de reuniones de trabajo, estamos hablando de las que tenemos cada día, pueden ser internas o externas. Ahí no vamos a la siguiente reunión y validemos el acta. A ver, estamos dando por hecho que quien coordina la reunión y se encarga del acta, quien convocó la reunión, la institución o la persona que convocó, es quien va a distribuir ese resumen. Y estamos dando por hecho que ese resumen va a responder realmente a lo hablado, que sabe elaborar resúmenes, etc. Por tanto, lo distribuimos y decimos, adjuntamos tal, si tienen observaciones o comentarios al resumen, por favor, háganoslo llegar durante la semana o en el plazo de los 4 próximos días, bien en el cuerpo del correo o en comentarios al PDF. Eso es la manera habitual. Si tienen una reunión muy formal, validan en la siguiente reunión, pero no es lo habitual, no es lo que les tengo que recomendar o debería recomendar en un ambiente de trabajo que sea realmente competitivo, que sea efectivo en ese sentido. Y Máximo, yo no sé si viste una, porque, perdón, la estaba viendo aquí, ¿cuándo se distribuye en formato editable? Bueno, para que no se cuele, ¿eh? Te lo dejo a ti. Sí, No. precisamente, la consulta es en qué caso puede distribuirse el resumen o informe de una reunión en formato editable. Vale, muy buen tema lo del informe que acabas de comentar. ¿Es un informe de una reunión o es un resumen de una reunión? Ojo con eso también, que tiene implicaciones, ¿eh? No, o sea, el término que utilizan tiene implicaciones, porque entonces informe ya no es un resumen, es mucho más que eso. ¿En qué formato, o sea, en qué casos es editable? Comienzo por el contrario. ¿Por qué distribuimos en PDF? Porque un resumen tiene su oficialidad, o sea, estamos dejando constancia de lo que allí se trató. Por tanto, si distribuyen en Word, yo puedo recibir un resumen en Word, le añado el párrafo que yo quiero, convierto en PDF y lo distribuyo a mi jefe. Y le digo, mira, han dicho esto y estoy falsificando. A ver, trabajamos en entornos honestos, pero bueno, no lo descarten, por eso distribuimos en PDF. ¿En qué casos distribuimos en Word? Imagínense que quien convoca la reunión no es quien hace la elaboración del resumen y le dice a la otra parte, oye, ¿puedes apoyarme o puedes hacer tú el resumen? O en esta ocasión haz tú el resumen. Pero digamos que es una parte que es dependiente de la otra. Imagínense, una empresa que contrata a un proveedor, le encarga el resumen, pero él es el contratante o esa empresa es la contratante. O una institución como órgano contratante y le encarga el resumen al órgano contratado y entonces dice, envíame el resumen. Por supuesto no se lo va a enviar en PDF, ¿vale? Porque lo tiene que chequear la parte que tiene, digamos, en este caso, mayor responsabilidad, mayor autoridad.
¿vale? En esos casos distribuimos en PDF, en Word. Distribuimos también en Word cuando, digamos que estamos a partes iguales tratando un tema. Yo no sé cómo lo hacen aquí a nivel regional. No sé si el país que tiene la presencia pro tempore toma la responsabilidad y ya lo envía en PDF, o es colaborativo y entonces todos tienen que aportar. Y entonces ahí, digamos que ya no hay una parte que sobresale, podría ser también en ese caso en editable, pero se limita a muy pocos casos en editable. Por supuesto, a quien se le encarga el resumen de la reunión para ser validado, envía el formato en editable, eso desde luego. Estamos hablando editable o no para la distribución final. Pero en general en PDF. El PDF además saben que permite hacer comentarios igual que fuera un Word, ¿eh? O sea, no, que nadie diga es que no puedo hacer comentarios, ¿vale? Excelente, Palmira. Hay otra consulta en el chat, dice, ¿qué opinión le merece el hecho de que algunas minutas o resúmenes se mencione a los opinantes? ¿Es correcto? Sí, Patri, estoy viendo además aquí, perdón, es que hoy abrí el chat y lo tengo en letra grande, otras veces no lo veo tan bien. Sí es correcto. Lo que puedo hacer, Patricia, si quieres, es compartir contigo algunos resúmenes para que veas cómo lo hacemos. Normalmente utilizamos las abreviaturas. Yo creo que al nivel que vosotros trabajáis podría utilizarse. Entonces, hay que dejar constancia de qué indica cada uno. O sea, sí que es correcto, pero ojo, es correcto, depende de hasta qué nivel se detalle. No tenemos, y fulanito dijo esto y el otro le respondió. Ojo con lo de le respondió. Aquí la fórmula que es más adecuado es: hay un tema, se expone. Y, por ejemplo, vosotros que trabajáis mucho a nivel regional o incluso a nivel nacional, ¿no? O nosotros en el programa. Tenemos 5 socios y, por supuesto, cada uno opina. Entonces ponemos primero el socio, FECOPROT o IP, por llevar al programa, ¿no? Ponemos, y entre paréntesis, ¿quién habló? Pues si es gerente o es la persona que coordina, etcétera. Entonces, a nivel regional, lo mismo. Imagínate que estáis haciendo un reglamento o a nivel del país y tenéis 5 instituciones o 3 o 2. Entonces, Ministerio de Hacienda. Y si te puedes evitar redactar de forma narrativa y puedes poner por puntos, pone Ministerio de Hacienda, 2 puntos. Y debajo, sangrado, 2 viñetas con lo que indicó, para ahorrarse todos los verbos de y el Ministerio de Hacienda informó de tal cosa y después, posteriormente, el MIC. No, seamos muy prácticos en esto. ¿Qué ocurre? Que dentro del Ministerio de Hacienda podrías tener 3 personas. Entonces ahí es cuando tienes que identificar. Si quieres un día te ofrezco, quedamos porque eso lo tenemos muy trabajado y te puedo compartir, verlo conjuntamente si quieres ejemplos para que veas cómo siempre que podáis mencionar a la institución, mucho mejor, y debajo viñetas. Y evitar lo de 4 o 5 comentarios sobre un tema. Siempre que podamos unirlos, aunque hayan sido realizados en momentos temporalmente diferentes, pero responden a un mismo punto, los integras. Perdón, sí, no sé si... Excelente, Palmira. Hay más preguntas. Dice, ¿es preciso contar con una lista de asistencia de la reunión interna de trabajo firmada por los asistentes? No, a ver, trabajamos algo que diga, no, me lo exige, no sé, alguien, el órgano de control interno del ministerio, o me lo exige, pero no, en general no. En proyectos de cooperación saben que sí los utilizamos, porque, bueno, hay que dejar constancia, pero tampoco es a nivel interno en las que son mantenidas, pueden ser interno MIC, pero con otras unidades. Ahí les diría, salvo que se lo exijan, no, el resumen de una reunión ya da constancia de ello. Pero dejo siempre abierto el que se lo puedan exigir otras instancias. Pero hemos de ser cada vez más eficientes y eficaces en la gestión, mucho más prácticos. Pero si su director lo exige o alguna instancia, sí. Bueno, después, Valmira, un comentario, a ver si podés aportarnos también. Menciona Cecilia, como dato de aporte a nivel regional en Mercosur, las actas se revisan y corrigen el último día de la reunión
y luego de acordadas y firmadas Sí. se circulan en formato PDF. Vale, sí, Cecilia, así es. Y utilizas muy bien ahí el término acta, porque realmente tiene un grado de formalidad que no es una reunión de trabajo, digamos, habitual de las que tenemos todos los días. Ahí está bien utilizado el término acta. El formato que tenéis seguramente es más protocolario también. Sí que es habitual ese procedimiento, no únicamente aquí en Mercosur, sino, por ejemplo, en Centroamérica también lo utilizan. Se va elaborando y luego, antes de que os vayáis todos para casa, os desconectéis de la reunión virtual, se comparte. Hombre, en casos muy específicos, si hubiera un disenso y no da tiempo, lo abordáis después, si no se comparte y luego ya se valida, se firma y se distribuye. Sí, así es, Cecilia. Mira, una Eh, consulta más. ¿Querías comentar algo más? No, únicamente un comentario que es que no sé por qué hoy abrí el chat y no, prefiero dejártelo a ti, que Belén acaba de preguntar algo. No sé si da tiempo. Entonces vamos con la de Belén. ¿Cómo proceder cuando en una reunión estratégica, cuando un participante emita una opinión que contradice un acuerdo establecido anteriormente? ¿Se puede incluir una aclaratoria a la hora de redactar Vale, el resumen? vale. Belén, para lunes tengo lo de las aclaratorias. Para los que hoy no lo trate porque era más breve, hay casos en los que incluimos notas aclaratorias. ¿Cuándo incluimos una nota aclaratoria? La incluimos cuando es una reunión muy estratégica. Y para los que han recibido algún resumen nuestro con notas aclaratorias, habrán visto que tenía una incidencia para el futuro. Alguien va a evaluar esa reunión en el futuro, necesitan, por ejemplo, un evaluador, un auditor necesita esa información y hay que ampliar. Sin embargo, no se mencionó en la reunión, se hace una nota aclaratoria y la marcamos en un recuadro. ¿Cuándo más? Cuando hay, no sé, una falta, ahora me pongo en un extremo que yo no me tocó vivir, bueno, hace muchos años sí, y ya voy muy breve máximo. Alguien hace una intervención que tiene un sentido de tergiversar o de mala intención. Entonces, lo recogemos y hacemos una nota aclaratoria. Repito que no es habitual, pero pudiera ser. De todas maneras, Belén, como es para ti el lunes, vas a tener hora y media de resumen de reunión. O sea que lo vamos a ver. Y ya te dejo, Máximo, porque si no, pero como siempre nos ponemos a disposición de los participantes por si alguien tiene una consulta que nos pueda escribir a ti o a mí o a Belén. Sí, Palmira, creo que cabe una pregunta más. El tema de la extensión de los resúmenes. Eso hablamos también, mencionaste también en tu presentación. ¿Cuándo cabe hacer un resumen extenso y cuándo conviene hacerlo lo más sintetizado posible? Mira, en general, aquí sí que en general, un resumen sintético. Hemos de ser muy prácticos porque además recuerden que el resumen sirve para que luego haya unas acciones que se implementen, bien sea en efectos informativos o porque se tomaron las acciones. Entonces, en general, súper sintético. No digo una página porque lo llenamos con participantes y poco más, pero si puede ser en 2 páginas el resumen perfecto o en un correo. Cuando la reunión tiene relevancia, necesitamos informar a otras personas o a alguien, no sé, hay que presentarle un informe a un director general, a un ministro, ese tema va a ser auditado, etcétera, entonces tenemos que detallar. Y vuelvo a repetir, reuniones que conoces las tienes muy frescas de hace un mes, que tienen 11 páginas los resúmenes, porque hay que dejar constancia de eso. En reuniones de trabajo, súper sintético. Y nadie ha preguntado por las fechas de implementación, y ahí lo dejo para ustedes, pero dudo mucho que en todas las reuniones se acuerden fechas. Pero sin embargo lo tienen que tener los resúmenes. Bueno, muchísimas gracias, Palmira. Con eso vamos culminando este webinar. Recordarle a todos que el próximo miércoles cerramos este ciclo de webinars sobre reuniones. Vamos a tratar el de hoy en 8 a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? El tema de las evaluación y seguimiento de reuniones, ¿verdad? Así que les invitamos a poder cerrar este ciclo, ¿verdad? En el que todos aprendimos mucho acerca de reuniones.
Antes de finalizar, les pediría que puedan mantener, digamos, los que tienen su cámara para poder tomar una captura y dejar registro de la reunión. Va a tomar nada más que unos segundos. Y recordarles que van a recibir la encuesta. Una vez que cerremos esta reunión, este webinar, van a recibir la encuesta, ya que es muy importante para nosotros tener su retroalimentación. También van a seguir recibiendo las invitaciones y la planificación de los próximos webinars, incluyendo agosto y septiembre. Eso lo van a tener para que puedan agendar con tiempo. Y también informarles que nuevamente se va a distribuir el material que utilizó hoy Palmira antes de 48 horas. Así que muchas gracias y les esperamos a todos el próximo miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Feliz tarde.